La casa de los famosos. Se prepara para el mayor escándalo de su historia. Un sismo que amenaza con destruir su credibilidad desde los cimientos. Y los principales protagonistas son nada menos que Sergio Mayer y Oriana Marsoli, en el epicentro de una expulsión que promete ser un ajuste de cuentas público y despiadado. La evidencia inapelable, que ha hecho estallar esta bomba de tiempo, ha llegado a nuestras manos de manera clandestina. Una filtración abominable desde las mismísimas entrañas del programa. Un testimonio ardiente que desnuda el malestar generalizado y la rabia incontenible de uno de los contendientes clave. Esta figura pública, cansada de presuntos manejos oscuros y veces injustos, ha sentenciado sin ambajes que no acatará la decisión del público, si le es adversa, amenazando con desencadenar una verdadera guerra mediática sin precedentes, una dantesca contienda frente a las cámaras, develando todas las infamias si llegara a ser el elegido para abandonar la casa. No habrá silencio, sino un grito ensordecedor que resonará en cada rincón de la farándula, manchando la imagen de la producción y poniendo en tela de juicio cada aspecto de su transmisión. Estamos hablando de un posible fraude a gran escala, de una planificación retorcida que va más allá de un simple juego televisivo, tocando las fibras más sensibles de la integridad. La crisis se acentúa con el advenimiento de este lunes decisivo, cuando la tensión alcanza niveles insoportables para Oriana, Sergio Mayer, Kenny, El Divo y Zoe. Uno de ellos será tragado por el abismo de la eliminación, arrebatándole cruelmente su posición en el reclusorio más famoso de la televisión, donde la fama es un arma de doble filo. Las especulaciones apuntan hacia una salida colérica, una explosión emocional que podría igualar o incluso superar las escenas más deplorables presenciadas en ediciones pretéritas del programa, donde el respeto se perdió y la violencia emocional fue la protagonista. Observen cómo las alianzas forjadas con tanto esmero y juramentos de lealtad se desmoronan como castillos de arena ante la más mínima amenaza. Las estrategias cuchicheadas en la oscuridad se vienen abajo de manera espectacular al ser expuestas a la luz pública, y la sombra de un adiós hostil se cierne lúgubremente sobre todo el encierro. La residencia de ensueño se ha transformado en un pantano de incertidumbre y pavor ante lo desconocido, donde cada instante es una tortura inaguantable para los sentenciados y, ¿para qué negarlo?, un placer perverso para la multitud de espectadores ávidos de conflicto y escandalera. El ambiente está cargado de un peso invisible. Los nervios desbordan. ¿Cuál volcán activo? Listo para erupcionar en cualquier momento sin previo aviso. Pero si pensaban que la tensión ya estaba al límite con estas revelaciones del pasado y el presente, se equivocan de forma rotunda. Quédense enganchados a nuestra señal, porque estamos a punto de desenmascarar la verdadera agenda oculta detrás de todo este caos. Una verdad que la producción, con manos temblorosas, se esfuerza en mantener enterrada en las profundidades del secreto. Lejos de la curiosidad pública, ¿están realmente preparados para la devastación que está a punto de golpear la casa, dejando un rastro de escombros emocionales y ruinas televisivas incalculables? La memoria colectiva aún sufre las secuelas del terremoto que fue la primera expulsión de la temporada de los All Stars, cuando Salvador Cervoni, contra todo pronóstico y a pesar de los indicios que le favorecían, desde todos los frentes, fue arrancado de la competencia con una furia desatada que lo convirtió en una fiesta para los carroeros de la noticia. Ese episodio inolvidable, que quedó grabado a fuego en la retina de millones, convirtió el plató en un campo de batalla, testigo de un berrinche monumental, de voces chillonas que aturdían y de la intervención imperiosa de fuerzas de seguridad para contener a un concursante totalmente desquiciado, un hombre fuera de control, despojado de toda razón y dominado por la más primitiva de las impulsiones. Hasta hoy, numerosos seguidores perseveran en la idea de que aquel incidente fue una flagrante injusticia, una orquestada manipulación en la contabilidad de los votos,
una descarada burla a la voluntad popular que debió ser inviolable. Ahora, la sombra del miedo se proyecta funestamente sobre los moradores actuales. ¿Cuál de los presentes nominados, Sergio Mayer, Oriana o El Divo, se convertirá en el protagonista de una estampida similar, incapaz de asimilar la derrota que le será impuesta? Kenny y Zoe, aparte, aparentan poseer una robustez mental capaz de absorber el impacto, pero en este juego despiadado, las reglas cambian constantemente. Nada es seguro, y el factor sorpresa es la divisa habitual, una crueldad que mantiene al espectador pegado a la pantalla, que es sediento de más drama y giros inesperados, mientras los porcentajes de sufragio fluctúan con la inestabilidad de una bursa en plena catástrofe financiera. Los cálculos preliminares sugieren que El Divo y Zoe podrían ser las fichas más endebles, los que danzan sobre el filo de una cuchilla en cuanto a su continuidad se refiere en el concurso. No obstante, en este tipo de programas, donde la multitud de votantes ejerce un poder soberano, y el desenlace puede tornarse absoluta y totalmente inesperado, cualquier vaticinio es una especulación baladí, hasta el último aliento de la transmisión, las conjunturas populares y las proyecciones previas no siempre reflejan la pulsación genuina de una votación que, en ocasiones, parece desafiar cualquier principio de lógica coherente. Una auténtica anomalía democrática que desconcierta a los analistas más versados. Por ende, hacemos un llamamiento urgente y apasionado a nuestra audiencia para que participe de forma enérgica, para que empugne su derecho al sufragio y defienda a sus protagonistas, predilectos con cada voto que emitan, pues cada elección es un clamor ensordecedor en la oscuridad nocturna, capaz de alterar el destino de los concursantes. Y las apuestas han escalado a cotales jamás imaginados por nadie. La volatilidad es la única constante, y la incertidumbre, el condimento que agita los corazones de millones. Pero, ¿estamos presenciando un capricho del azar o una jugada orquestada con maestría por la producción, con un fin siniestro de generar conflictos en puntos de quiebre para incrementar la audiencia a cualquier precio? Quédate pegado a la pantalla, porque las cláusulas ocultas escondidas en los subterráneos de esos contratos, firmados bajo presión y sin oportunidad de revisión adecuada, podrían revelar un escándalo de magnitudes colosales. ¿Es esto un reality show o un laberinto mortal sin escapatoria para quienes se atreven a entrar en él? Pero la marea turbulenta del drama no cesa, sino que cobra nuevas víctimas inocentes. Kaeli, la influencer de la sonrisa cautivadora, atraviesa un auténtico infierno personal en el recién introducido y macabro Destierro. Acompañada por Laura, se manifiesta profundamente desconcertada y enfurecida, argumentando con una vehemencia implacable que las actuales disposiciones de su confinamiento no figuraban en su acuerdo primigenio con la producción, y lo que constituye una clara violación contractual. Había cláusulas minúsculas que jamás revisé, que ni siquiera se me mostraron para firmar, exclama con desesperación, denunciando un posible engaño contractual cruel y una práctica laboral abusiva por parte de los gestores del programa. Este giro inesperado, mercadeado como una ocurrencia fantástica para reavivar la chispa del concurso, es percibido por las damnificadas como una estrategia inicua y arbitraria, maquinada con la perversa intención de exprimir hasta la última gota de resistencia de los participantes, traspasando todos los límites éticos imaginables y sumiéndolos en un abismo de agotamiento físico y mental. Su indignación clamorosa no es sino el fiel espejo de un sistema que parece deleitarse en quebrar la voluntad y el espíritu de los más vulnerables, y transgrediendo toda norma de humanidad y compasión. Es una auténtica crueldad organizada con fines de audiencia. El purgatorio del destierro ha modificado de manera radical la estructura fundamental del concurso, convirtiéndose en una especie de limbo del que ningún concursante desearía formar parte. Ni siquiera por un instante. Los residentes de la casa deben,
En este cruce de caminos cruel, escoger entre arriesgarse a una eliminación inminente, cargada de oprobio y humillación pública, o enfrentarse a la desolación más absoluta y al aislamiento mental de este nuevo y brutal confinamiento. Una elección que les carcome el alma y la mente hasta límites insospechados. Mediante un cálculo preciso de la extensión del programa, es prácticamente imposible sortar este abismo de soledad al menos en una ocasión, lo que implica que el sufrimiento psicológico y la lucha encarnizada por la propia supervivencia se agudizarán de manera exponencial, llevándolos a puntos de ruptura emocional y mental. La casa se ha transformado en un verdadero campo de batalla, donde la estrategia no es solamente un enfrentamiento contra los adversarios internos, sino también una guerra silenciosa contra las condiciones indignas e inhumanas, dictadas por los responsables del programa, quienes parecen regodearse al observar a los concursantes al borde del colapso total. Es un espectáculo macabro que juega con la psicología humana para su beneficio, sin remordimiento alguno. Estamos siendo testigos de un abuso sistemático, una crueldad programada bajo el disfraz del entretenimiento, las revelaciones sobre el trato psicológico en la casa. Son tan inhumanas que les harán cuestionar todo lo que creían saber sobre estos realities. Quédense con nosotros, porque esto es solo la punta del iceberg, y lo que viene les hará hervir la sangre de indignación. Nadie saldrá indemne de esta verdad tan dolorosa. Y en el apartado de estrategias, cuando menos cuestionables y, por qué no decirlo, francamente repugnantes, el Divo ha sido objeto de una severa reprimenda por su patrón reiterado de confrontación agresiva, seguida de una reconciliación improcedente y teatral. Su ardido modus operandi, que consiste en provocar discusiones encendidas con todos los participantes, para después implorar un perdón que nadie cree sincero, ha sido señalado como una conducta manipuladora que, no engaña al público demasiado avispado y exigente. Las advertencias han sido claras y directas. Esta táctica podría costarle muy caro en su carrera, especialmente si se atreve a desafiar a figuras con un arraigo popular implacable y una base de seguidores leal. La cúpula de la producción parece haber alcanzado su límite de paciencia con este juego de hipocresía descarada, haciéndole saber que la audiencia no es ingenua y que la fidelidad de sus seguidores puede evaporarse tan rápido como sus falaces. Disculpas sin sentimiento. Su reputación cuelga de un hilo, y su credibilidad, cada vez más, se desvanece en el aire como arena entre los dedos, amenazando con destruir su imagen pública para siempre. Estamos ante un personaje calculador, cuyos movimientos son fríamente pensados para su propio beneficio, sin importar el daño colateral que pueda causar. Es imprescindible traer a colación el nefasto precedente de Niurka en una edición precedente. Su arrolladora popularidad se desplomó de forma cataclísmica cuando optó por romper alianzas cruciales, como la indestructible unión que mantenía con el carismático Caramelo. Su arriesgada determinación de separarse del influyente Grupo Agua resultó ser una autoimpusesta sentencia de muerte televisiva, culminando en una expulsión inmediata y totalmente imprevisible que dejó a millones de espectadores boquiabiertos y desconcertados. Este ejemplo es una lección cruenta y contundente para el Divo. El entorno cerrado de la casa no admite traiciones estratégicas ni un exceso de autosuficiencia erróneamente calculado, que pueden llevar a la perdición. En este juego de ego y percepciones, la apreciación del exterior lo es absolutamente todo, y antagonizar con individuos respaldados por un fandom masivo y exigente es un verdadero suicidio mediático que puede arrinconar a cualquiera, sin importar cuán talentoso, conflictivo o entretenido pueda parecer, porque el respaldo incondicional del público es la única moneda de valor, y sin él, la cortina cae irremediablemente, dando fin a la función de forma dramática. La ingratitud y el cálculo frío terminan pasando factura de la manera más cruel en este ambiente hostil.
Ve si alguna vez llegaste a pensar que el divo era un así ejemplo de autenticidad. En este circo, estás a punto de presenciar la caída de su máscara, de la fachada perfectamente construida, que ha mantenido con tanto esfuerzo. Existen evidencias irrefutables, concluyentes, de cómo se sirve de esas manipuladoras. Disculpas como un bastión, un escudo para protegerse de las consecuencias de sus actos. Pero la incógnita millonaria que nos carcome es: ¿quién es realmente la mente maestra detrás de estas artes oscuras? El titiritero, que mueve los hilos en la sombra. Quédate firmemente enganchado, porque lo que vendrá a continuación desvelará la identidad del verdadero cerebro de esta conspiración televisiva sin límites. Entretanto, Sergio Mayer, con su característica flema y aparente calma, ha manifestado su profunda exasperación ante los gritos ensordecedores y desaforados de Zoe, una recriminación que también ha extendido, con justa razón, a Oriana. Su argumento es absolutamente irrefutable, cual roca inamovible. Una contienda verbal no se gana incrementando el volumen de la voz, hasta la demencia, sino exponiendo los argumentos más solventes y logrando que el punto de vista propio sea comprendido con claridad y razón, con la fuerza de la lógica. Con esta contundente declaración, Mayer ha deslegitimado de forma definitiva los esfuerzos baladís de Zoe y Oriana por generar contenido televisivo a través de confrontaciones huecas y vacías, cargadas de ruido superfluo que aporta poco o nada al debate real. Su postura, aparentemente serena, pero profundamente firme, erige como un luminoso recordatorio a la cordura y la inteligencia social en un ambiente dominado por la sobreactuación manifiesta y el drama artificial. Es un golpe directo a la arteria de la estrategia basada en el conflicto fácil. Una sonora bofetada a aquellos que confunden la vocinglería incensa con la fuerza irrefutable de una argumentación bien fundamentada. La casa es un escenario, y algunos actores parecen haber perdido el libreto de la verdad y la autenticidad, el paralelismo psicológico y estratégico entre el inicio del juego de Sergio Mayer y el de Salvador Cervoni es extraordinariamente perturbador y debería hacer sonar todas las alarmas habituales. Ambos participantes optaron de manera consciente por una táctica de perfil bajo, buscando la tranquilidad de los bastidores y evitando de forma proactiva los conflictos y las discusiones ácidas durante sus primeras etapas en el programa, con la firme convicción de que la cautela extrema les garantizaría una estancia segura y sin sobresaltos. Sin embargo, la cruel historia televisiva nos enseñó, de manera inapelable, que la invisibilidad puede ser tan letal y destructiva como la confrontación directa, porque el público anhela el espectáculo. Las palabras de Cervoni, cargadas de una tristeza abismal tras su expulsión, aún resuenan en los pasillos vacíos de la casa. En la mente colectiva, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué no soy del agrado de la gente? Si el público externo, con un énfasis especial en los votantes de Estados Unidos y Puerto Rico, tú percibe a Mayer como un concursante caras y gas, del suficiente espectáculo o chispa, podría enfrentarse a un destino igualmente trágico y desafortunado, que le coste su salida. La Casa de los Famosos no perdona la carencia de drama. La pasividad y la inacción puede convertirse fácilmente en el pecado capital, la cadena que los arrastre fuera del juego sin consideración. Pero, ¿es esta serenidad apolínea de Mayer una estrategia maestra y sutilmente calculada para minar la psicología de sus rivales? ¿O es meramente el cansancio sincero ante tanta hipocresía y teatralidad sin sentido? Las respuestas están a punto de ser desveladas en exclusiva por nuestro equipo de investigación, y te prometemos revelar una faceta oculta de Sergio Mayer que ningún espectador puede imaginar ni sospechar.
No te atrevas ni por un segundo a cambiar de sintonía, porque la bomba periodística más grande de esta temporada está a punto de estallar frente a tus ojos. Lo más potente viene ahora, y te dejará con la boca abierta. Pero vayamos más allá de las pequeñas rivalidades y las jugadas personales que vemos en pantalla. Es imprescindible indagar en el poder omnipresente y casi invisible de la producción. ¿Hasta qué punto influyen en el discurso, en los retos, en la misma nominación, buscando mantener una narrativa preestablecida que les asegure el éxito comercial? Existen rumores cada vez más fuertes entre los cronistas del espectáculo y los internautas más obsesivos acerca de una manipulación subyacente, una mano negra que dirige los hilos del teatro para asegurarse el mayor impacto en las audiencias. Y se habla de pruebas, dictadas con un sesgo claro, de conversaciones específicamente enfocadas en ciertos individuos para exacerbar conflictos preexistentes, e incluso de ediciones maliciosas de metraje, que alteran completamente la percepción pública de lo sucedido, culpando a inocentes o exculpando a culpables. No es un secreto que el rating es el dios al que adoran estas grandes corporaciones, y por él, parecen dispuestos a traspasar cualquier límite ético o moral sin pensárselo dos veces. Esta pregunta se plantea de manera legítima. ¿Hasta dónde que llega la búsqueda del espectáculo? ¿Y dónde comienza la puesta en escena deshonesta y engañosa? La delgada línea se diluye cada día más en este laberinto de ficción y realidad televisiva. La influencia de las redes sociales también ha evolucionado, transformándose en un frenesí incontrolable que a menudo parece escapar a cualquier lógica coherente. Lo que ocurre en plataformas como X, Instagram o TikTok, con sus hashtags virales y sus tendencias ardientes, no se queda fuera de la casa, sino que filtra, inteligente y maliciosamente, a través de los contactos del exterior, de familiares y amigos, influyendo directamente en el ánimo y las estrategias de los concursantes. Pero la cosa no para ahí. Han surgido serias acusaciones sobre la utilización de granjas de bots, falsos perfiles creados en masa para inflar artificialmente los votos de ciertos participantes o para desacreditar a otros de forma sistemática. Esto significaría un fraude electoral de dimensiones mayúsculas dentro del concurso, desvirtuando completamente la supuesta voluntad del público y convirtiéndola en una farsa. La competencia no solo se juega puertas adentro, sino que se libran guerras digitales, donde la moralidad es la primera baja. La veracidad de los resultados podría estar totalmente comprometida, y nadie sabría qué es realmente lo que el público elige. Es posible que estemos ante un fraude orquestado digitalmente, una burla descarada a la soberanía del público. Estamos a punto de revelar detalles perturbadores sobre cómo estas máquinas de influencia clandestinas podrían estar manipulando el destino de sus favoritos bajo las narices de todos. Prepárense, porque la realidad es mucho más oscura de lo que creen que se desarrolla en pantalla. ¿Hasta dónde llega esta trama de engaños y falsas democracias en la televisión contemporánea? En este contexto de desenfrenada manipulación y de conflictos abiertos, no es inusual que surjan historias de sacrificio. Bajo el foco incandescente de las cámaras, algunos concursantes, consciente o inconscientemente, se han convertido en chivos expiatorios, acumulando el repudio popular para salvar a otros miembros de su grupo, o para despertar una compasión tardía en la audiencia, jugando con sus emociones. Esta dinámica de autodestrucción estratégica, que en otros contextos sería trágica y desgarradora, aquí es celebrada como una jugada maestra de ajedrez emocional. Un golpe de genialidad. La Casa de los Famosos se alimenta de estas narrativas de perdón y redención, de la caída y el ascenso espectacular, incluso cuando los afectados parecen estar rompiéndose por dentro en cada momento. Son realmente actos de altruismo y amor desinteresado.
o movimientos fríamente calculados para asegurar la continuidad de una alianza, o peor aún, para contentar a los productores que buscan la lágrima fácil y el discurso heroico que tanto venden, la frontera entre la verdadera emoción y la actuación construida se desvanece por completo, dejándonos un sabor amargo de duda y desconfianza total. La salud mental de los concursantes es otro de los puntos ciegos y más espinosos de este mordaz espectáculo. A medida que la presión se intensifica sin cesar, aumentan las preocupaciones sobre el apoyo psicológico disponible para estas personas en un entorno tan hostil y artificial como el que habitan. Los confinamientos prolongados, las confrontaciones constantes, la inseguridad de saberse evaluados todos, las 24 horas del día, y la incertidumbre constante sobre su futuro, son un caldo de cultivo ideal para crisis de ansiedad, depresión y colapsos nerviosos de proporciones preocupantes. ¿Existen protocolos adecuados? ¿O es que la producción es casi cómplice de un maltrato psicológico velado, priorizando la audiencia por encima del bienestar humano de sus protagonistas? Las denuncias de ex concursantes, silenciadas por cláusulas de confidencialidad abusivas e ilegales, pintan un panorama aterrador de negligencia y abandono, donde los participantes son simplemente piezas desechables en un engranaje gigantesco que no conoce límites ni sentimientos de bondad. Es una crueldad organizada para el entretenimiento masivo. Estamos siendo testigos de un abuso sistemático, una crueldad programada bajo el disfraz del entretenimiento. Más crudo, las revelaciones sobre el trato psicológico en la casa son tan inhumanas que les harán cuestionar todo lo que creían saber sobre estos realities, incluyendo su propia capacidad para disfrutarlos. Quédense con nosotros, porque esto es solo la punta del iceberg, y lo que viene les hará hervir la sangre de indignación y asco. Nadie saldrá indemne de esta verdad tan atroz. La brutalidad implícita en estas dinámicas no es fortuita. Responde a un imperativo económico cruel y despiadado que mueve cada engranaje del programa. Para la producción, el drama es la moneda de cambio más valiosa. La gasolina que alimenta la maquinaria de los ratings. Cuanto más conflicto, más lloros, más ataques de rabia y más historias de superación bajo circunstancias extremas, mayores serán los índices de audiencia, y por ende, los ingresos por publicidad se dispararán hasta las nubes, alcanzando cifras astronómicas. La integridad del concurso, la ética y el respeto por la dignidad humana parecen quedar relegados a un segundo plano. Meras conveniencias que se sacrifican sin remordimiento en el altar del lucro desmedido. Este es un negocio donde las emociones humanas y meras materias primas, exprimidas hasta la última gota para fabricar un espectáculo que enganche, independientemente del coste personal para los protagonistas y su bienestar futuro. Es un capitalismo sin escrúpulos que se refleja fielmente en la pantalla, dejando una huella indeleble en quienes lo presencian. En este circo donde la fama es el premio y la humillación el precio. Y también es fundamental analizar el papel que desempeñan los expulsados y los supuestos expertos televisivos. Muchos antiguos participantes, lejos de ofrecer una perspectiva imparcial o una crítica constructiva, se convierten en parte activa de la misma maquinaria, alimentando la controversia en platós adyacentes y programas de análisis, a menudo con motivos ulteriores. Con sus comentarios, a menudo sesgados por lealtades pasadas o por su propio deseo de mantenerse en el candelero de la fama, influyen en la opinión pública, moldean la percepción sobre los concursantes actuales y potencian la dramaticidad del evento, hasta niveles insospechados. ¿Son realmente analistas objetivos o meros prolongadores de la narrativa impuesta por la producción, utilizados para justificar sus maniobras? Esta ambigüedad, esta falsedad en el discurso público, y solo sirve para enredar más la telaraña de engaños y para confundir a una audiencia que anhela la verdad en medio de tanta farsa y contradicciones. La lucha por la fama nunca termina, solo cambia de escenario.
Estos expertos son cómplices silenciosos de la farsa o meras víctimas del sistema que los devoró y ahora los reutiliza para sus bajos fines. Los paneles de análisis están llenos de mentiras y verdades a medias, que hoy vamos a poner al descubierto con pruebas irrefutables. No se muevan ni un segundo, porque lo que les vamos a revelar sobre los intereses ocultos de estos comentaristas los dejará absolutamente sin palabras y les abrirá los ojos. Ha llegado el momento de saber la verdad absoluta. Profundizando aún más en las sombras de este imperio del entretenimiento, no podemos ignorar la misma esencia de su origen: el proceso de selección de los participantes. ¿Es meramente un ejercicio de diversidad o existe una intención maliciosa y deliberada de elegir perfiles que garanticen el conflicto y el drama sin parar? Fuentes internas han sugerido que los cazatalentos no solo buscan personalidades atractivas, sino individuos con historiales de confrontación, debilidades psicológicas específicas y temperamentos volátiles que aseguren el chisporroteo constante. Se forman dinámicas prefabricadas, sembrando semillas de discordia desde antes de que las cámaras comiencen a grabar, como un experimento cruel. Esto no es una coincidencia, es una arquitectura del enfrentamiento, una ingeniería social perversa diseñada para maximizar el drama y la tensión entre los concursantes. La casa no es un experimento social inocente. Es un laboratorio de conducta humana bajo presión extrema, donde el objeto de estudio no es la verdad del ser humano, sino la audiencia y sus preferencias más bajas. Volviendo al actual epicentro de la disputa, es crucial volver a examinar la posición de los presuntos forasteros, Kenny y Zoe. A menudo, en estos encierros, los participantes menos polémicos, o los que se mantienen al margen del drama explosivo, son percibidos como muebles o simplemente invisibles para una audiencia que anhela la adrenalina del conflicto constante. Sin embargo, esta misma tranquilidad puede ser una estrategia subestimada, una forma de navegar por las aguas turbulentas sin levantar demasiadas olas, evitando el naufragio. ¿O es simplemente que no tienen el peso mediático para generar la controversia que la producción anhela, convirtiéndolos en fáciles peones de sacrificio? Cuando llegue el momento, la casa de los famosos a menudo deja de lado a aquellos que no encenden la llama de la pasión o el odio, condenándolos a un olvido prematuro y una salida sin gloria. Su fortaleza psicológica mencionada anteriormente, si bien les ayuda a mantener la cordura, podría ser su mayor debilidad en un juego que demanda espectáculo por encima de todo lo demás. ¿Son Kenny y Zoe meras víctimas del sistema que los empuja al abismo por su falta de jugo televisivo? ¿O están cocinando una jugada maestra bajo la fachada de la inocencia más absoluta? Quédense con nosotros, porque la verdad de su aparente calma es más sorprendente de lo que pueden imaginar y les hará cuestionar cada movimiento en la casa. Estamos a punto de romper el silencio y revelar lo inimaginable sobre su verdadero papel. La ética de exponer a individuos a tales grados de presión, observación constante y juicio público es un debate que sigue sin resolverse en el mundo del entretenimiento televisivo. Los programas de reality, en su afán de generar contenido polémico, cruza líneas rojas con asombrosa facilidad, poniendo en riesgo la reputación, la salud mental y hasta las relaciones personales de los concursantes de forma irreparable. La pregunta persiste de manera urgente: ¿dónde termina el derecho del público a ser entretenido y dónde empieza la vulneración de los derechos individuales a la intimidad y al respeto de su persona? Muchos críticos sostienen que estos formatos han creado un nuevo género de coliseo mediático, donde los participantes son gladiadores modernos, peleando por la supervivencia en una arena diseñada para su destrucción ante los ojos ávidos de millones de espectadores. La moralidad de este tipo de programación está en el punto de mira, y cada escándalo solo sirve para reafirmar las dudas sobre su legitimidad ética. Esta noche, los cimientos de la casa de los famosos se desmoronan bajo el peso de expulsiones furiosas,
contratos secretos plagados, de cláusulas abusivas y juegos sucios, orquestados con malicia, sacudiendo hasta sus últimos pilares. El mundo del entretenimiento televisivo. No pueden perderse ni el más mínimo detalle de este escándalo de proporciones épicas que se despliega en vivo, donde la verdad lucha por abrirse paso entre las mentiras y los ocultamientos, para mantenerse siempre debidamente informados y ser los pioneros en conocer las revelaciones más explosivas y las verdades más inesperadas que rompen el molde. Les invitamos encarecidamente a suscribirse a esta plataforma ahora mismo, y así nunca perderse ninguna actualización crítica, ni la caída de las máscaras. Hasta la próxima, con muchas más verdades indecibles que nunca se atreverán a contar en otro lugar.